Buenas tardes a todos. Soy el profesor Alfredo. Este video va dirigido a todas las personas o estudiantes que están por ingresar al Instituto Politécnico Nacional y tienen a lo mejor alguna duda en el tema de probabilidad estadística. Saludos a mis estudiantes del curso de la ESCA Tepepan. Entonces vamos a resolver la guía del Politécnico del apartado de probabilidad y estadística. Los dos primeros ejercicios de la guía de probabilidad estadística pues se resuelven por definición. Vamos a leerlo entonces. Número 1. Por definición, se forma por todos los elementos dentro de un conjunto universo U que no son elementos del conjunto A. Entonces, para empezar vamos a resumir rápidamente qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de objetos, de cosas, etcétera. En matemáticas, pues obviamente van a ser números. Un ejemplo muy sencillo, pues si yo hablo del conjunto de animales, obviamente sería el conjunto universo porque son todos los elementos. Ya seleccionando un conjunto, pues nada más me referiría al conjunto de animales vertebrados, al conjunto de animales terrestres, al conjunto de animales acuáticos, etcétera. Entonces, por consiguiente, chicos, vamos a representarlo por el diagrama de Venn. Entonces, el diagrama de Venn, recuerden, chicos, pues hacemos un rectángulo que eso va a representar al universo, es decir, los elementos del conjunto del que estamos hablando. Y dentro de él vamos a seleccionar el conjunto, en este caso el conjunto A. Entonces, si tenemos, obviamente, estamos hablando del conjunto universo de todos los animales, bueno, aquí tenemos varios animales, ¿no? Y el conjunto A viene siendo el conjunto de elementos de animales vertebrados nada más. Entonces, ese sería el conjunto universo y este se referiría nada más al conjunto A. Entonces, por definición, el primer problema sería el complemento, ¿sí? Es decir, el complemento se forma por todos los elementos dentro de un conjunto universo U que no son elementos del conjunto A. Y un conjunto complemento lo vamos a denotar por una C arriba o en su defecto una coma o una apóstrofe. Recordad que cuando nos referimos a un conjunto le podemos llamar las letras del alfabeto de las que gusten, pero con mayúsculas, ¿no? Es decir, A, B, C, D, E, F, G, los que ustedes gusten, ¿ve? Obviamente refiriéndonos al conjunto del que estamos hablando. Entonces, ya que tenemos esto, entonces aquí en nuestro ejemplo, el conjunto complemento, como su nombre lo dice, complementar los elementos que le faltan a A, serían todos los que están aquí, es decir, entonces, si yo estoy hablando del complemento de A, el complemento de A serían todos estos elementos que están en el universo. Entonces, por consiguiente, la pregunta número 1 sería complemento. Pasamos a la pregunta número 2, que igual sería por definición, que nos dice, el enunciado X pertenece al conjunto Q, pero no al conjunto P. Es una forma de representar a la diferencia. Entonces, recordar rápidamente que la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos nos referimos simplemente a una resta, es decir, tenemos al conjunto A, o le voy a restar el conjunto B, es decir, A menos B. Eso se refiere a una diferencia de conjuntos. Obviamente, en el enunciado estamos hablando de los conjuntos Q y P, entonces, por consiguiente, chicos, pues nos quedaría, ¿qué cosa? Nos quedaría entonces P menos Q. Esa sería entonces la diferencia. Vamos a explicarlo de una forma más detallada entonces. Vamos a suponer que tenemos aquí el conjunto P y tenemos los elementos, vamos a poner 1, 2, el 0, el 3 y el 5, si me ocurre. Y de este lado tenemos al conjunto Q, que el conjunto Q sea el 0, el 3, el 7, el 8 y el 9. Esos conjuntos se me ocurren. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular la diferencia de P y Q, simplemente hay una forma muy sencilla. ¿Cuál es, chicos? Pues bueno, escribiendo P menos Q es igual, abrimos corchetes y escribimos todos los elementos que estén dentro de P, es decir, entonces los elementos de P son 0, 1, 2, 3 y 5. Y nos fijamos en Q, los elementos que se repitan en Q los quitamos y el resultado es su diferencia. Entonces nos fijamos en Q, tenemos a 0, pues entonces lo quitamos. Luego tenemos a 3 por acá, sí tenemos a 3. Luego de ahí se salta al 7, 8 y 9, 7, 8 y 9 no está, entonces por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la diferencia de este conjunto P menos Q sería 1, 2 y 5.
¿Vale, chicos? Entonces, estos dos problemas estuvieron muy sencillos, nada más simplemente recordar que es un conjunto, cómo se representa en un conjunto complemento, cuál sería la diferencia. El universo, cuando hablamos de un conjunto nos referimos a letras mayúsculas y especificamos a qué conjunto se refiere. ¿Vale, chicos? Entonces continuamos con nuestro problema número 3. Vale, chicos, el problema número 3 nos dice, siendo A, B y C conjuntos no vacíos, relacionar las siguientes expresiones con su respectiva propiedad. Aquí escribirle a las propiedades, que obviamente están en su guía. Entonces, al igual que los números reales, también los conjuntos tienen ciertas propiedades, pero pues básicamente es lo mismo. Vamos a explicarlas entonces. Fíjense, nada más hay que tener en cuenta esto. Aquí nos dice A y con este símbolo, recuerden que este símbolo, una U acostada, es decir, invertida, quiere decir intersección. Entonces aquí dice A intersección B es igual a B intersección A, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué sucede ahí? ¿Quién me puede decir qué sucede ahí? Pues, si se dan cuenta, primeramente tenemos al conjunto A y después al conjunto B. Y eso va a ser igual al conjunto B y al conjunto A. Entonces, eso se refiere a la propiedad conmutativa, ¿sí? Es decir, ¿por qué conmutativa? Ah, porque estoy cambiando de lugar, ¿no? Es decir, si tengo primero el conjunto A y lo quiero intersectar con el conjunto B, pues es lo mismo que yo escriba el conjunto B y lo intersecte con el conjunto A. Entonces, esa viene siendo mi propiedad conmutativa, ¿vale? Entonces, aquí le ponemos conmutativa. Y vamos a analizar ahora la propiedad número 2. Si se dan cuenta, la propiedad número 2, ¿qué me dice? Me está diciendo que tengo A, y recuerden, esta sí es una U, sería A unión con los conjuntos B intersección C. Es igual a A unión B con intersección A unión aquí es C, ¿verdad? Perdón, aquí vamos a borrarle, aquí es A unión C, ¿vale, chicos? Ahí la había escrito mal. Entonces, eso se dan cuenta a qué se refiere. Pues eso, se dan cuenta, lo está distribuyendo, ¿no? Es decir, propiedad distributiva. ¿Por qué razón? Fíjense, tenemos A unión B y luego lo quiero intersectar con C. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ah, pues que entonces A unión B, aquí lo tenemos, y luego quiero intersectar, ¿qué cosa? Pues otra vez, obviamente ahora la A con la C. Entonces, a esto le llamamos ley distributiva. ¿Vale, chicos? Ley distributiva. Y por último tenemos, bueno, la 3 y la 4. La 3 está muy sencilla, si no recuerdo qué dice esto. Ah, me está diciendo que si tenemos A unión A complemento, eso va a ser igual al universo. Entonces se dan cuenta en su tablita o en su guía. Ahí tenemos las propiedades, ¿no? Que nos dice inciso A de Morgan, inciso B conmutativa, inciso C distributiva, inciso D asociativa e inciso E del universo. Entonces, esa se está refiriendo al universo. ¿Por qué razón? Pues por la U que tenemos aquí, ¿no? Esa sería una forma también, como les comentaba, de resolver el examen, ¿no? Si a lo mejor no me acuerdo ninguna propiedad, ¿no? Ah, bueno, esta es de universo, entonces ya los voy uniendo y voy checando. Recuerden que como su examen es de opción múltiple, van checando las que no concuerdan. Y obviamente, como son 4, nos van quedando 2 que no concuerdan y 2 que sí, ya las analizan. Por último, tenemos la propiedad número 4 que me dice, ¿qué me dice? Me dice A unión B complemento. Es decir, cuando yo una los conjuntos A y B, eso va a tener su complemento. Eso sería igual a A complemento intersección B complemento. ¿Vale, chicos? Entonces, eso está refiriendo a la propiedad de Morgan. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos, esa es la propiedad de Morgan. ¿Ah? Eso simplemente que me dice, bueno, que si es unión y obviamente su complemento, pues va a ser entonces complemento, pero con intersección. Es lo único que nos dicen esa propiedad. ¿Vale, chicos? Entonces, si se van al apartado de la guía, obviamente está refiriendo que el 1 es conmutativa. Entonces, los únicos que tienen, si se dan cuenta,
el 1B sería el inciso A y el inciso B, ¿no? Entonces, el C y el D, obviamente, los descartamos. Pero bueno, ahora vamos a ver el 2. El 2, estamos diciendo que es la propiedad distributiva, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la distributiva la tiene C. Entonces, por lo tanto, es 12. Entonces, queda el inciso B. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a pasar entonces al problema número 4. Que ese sí ya está un poco más específico en cuanto a elementos, ¿no? Vale, chicos, el problema número 4, aquí escribí nada más los datos que vamos a usar. El problema número 4 se los voy a leer, dice: expresar el conjunto 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 25 y 36 en términos de R, es decir, este conjunto, y S. Entonces ahí tenemos los incisos que se dan cuenta, están representando operaciones con conjuntos. Me dice en la primera inciso A, R menos S, ahí se está refiriendo a una diferencia, ¿no? Luego tenemos entonces S con la C, se puede decir que la S con la C arriba, nos dice entonces el conjunto S complemento, unión con R. Entonces tenemos el inciso C que es R unión S, y por último S intersección R. Entonces me dice, este conjunto vamos a tomarlo como el universal, es todo, ¿no? Es al que se está refiriendo. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 25 y 36. Y me dice, en términos de R, es decir, que quiere esto en términos de R y de S. Cuando está refiriendo a términos de R y S, o sea, está diciendo la palabra I. La palabra I también indica la unión. Es decir, entonces, ojo con eso, chicos. Cuando tenemos este símbolo de unión, es decir, está como en el complemento, ¿no? Unión de conjuntos. También puede referirse a la I, ¿sí? Es decir, estos dos indican unión, ¿sí? Al igual que como les comentaba anteriormente, a complemento o a apóstrofe, ¿no? Que es complemento. Entonces, no está refiriendo entonces ahí a una unión porque dice I, es decir, que expresemos esto y esto. En otras palabras, que unamos los elementos 4, bueno, los elementos que tienen R, que sería 4, 9, 16, 25, 36, con los elementos S, que es 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, eso nos va a quedar, chicos, una unión. ¿Vale? Entonces me dice R unión S. R unión S. Pues vamos a expresarlo, ¿no? Porque aquí quiere, para que quede más claro qué elementos queda y por qué sucede esto. Ah, bueno, entonces tenemos R. R la quiero unir, es decir, entonces tengo, primeramente aquí como esto lo quiere expresar, escribimos el universo, ¿no? Se dan cuenta, es 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 25 y 36, porque eso es lo que quiere, ¿no? Esto lo quiere tener en términos de R y S, es decir, que unamos. Entonces nos damos cuenta y vemos, es decir, 4, aquí tiene el 4, luego tenemos 9, luego tenemos 16, ¿no? Luego tenemos 25 y luego tenemos 36, ¿se dan cuenta? Y luego nos dice entonces que el conjunto S es 2, vamos a escribirlo con otro color para que se distinga, 2, el elemento 3, el elemento 4, bueno, también estaba en el elemento R, ¿no? No hay ningún problema ahí. Luego tenemos el elemento 5 y 6. ¿Se dan cuenta entonces? Ya está expresado el conjunto, es decir, el universo 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 25 en términos de R unión S. Por esa razón es R unión S. ¿Por qué razón? Si yo uno los elementos de R y S, me va a dar el conjunto universo. Entonces, por lo tanto, la solución es esta, R unión S. ¿Vale, chicos? Entonces, continuamos. Continuamos, chicos. Pregunta número 5. Determinar A intersección B y a su vez lo vamos a intersectar con el conjunto C. Entonces, aquí tenemos lo que es el elemento, el conjunto A tiene estos elementos, el conjunto B que tiene estos elementos y el conjunto C que tiene estos elementos. Entonces, pues vamos a determinar, me está pidiendo A unión B primeramente, ¿no? Es decir, entonces escribimos acá intersección. Intersección B sería igual a qué cosa, pues escribimos los elementos de A, ¿no? Pero ojo, me está pidiendo la intersección. Recuerden que la intersección es donde los conjuntos, los elementos se repiten, ¿no? Entonces nos damos cuenta, en el conjunto A tiene el número 1. Bueno, el número 1
obviamente pues no lo escribo porque 1 nada más está aquí en el conjunto A, pero no está en el conjunto B. Entonces, por consiguiente, el 1 no. Aquí se dan cuenta el 2 y el 2 se repite, ¿no? Entonces sería el primer elemento 2. Luego tenemos, en el conjunto A tenemos 3, pero en el conjunto B no tenemos 3. Entonces, pues, bueno, no lo escribimos. Continuamos entonces, tenemos el elemento 4 y en el conjunto B tenemos también 4. Y se dan cuenta, en el elemento A ya no tenemos nada, pero en el elemento B tenemos 6 y 8, pero pues no están tampoco en nada. Entonces se puede decir que la intersección de el conjunto A con el conjunto B es 2,4, ¿no? Entonces se puede decir que esta parte ya la tenemos. Ahora, ¿qué me está diciendo? Ah, que esto lo una, es decir, entonces esto lo voy a unir con el conjunto C, ¿sí? Entonces digo, perdón, intersectar, ¿eh? Acuérdense que volteada es intersección. Entonces, otra vez, ¿no? Entonces, estos elementos hay que ver si están repetidos en C para que sea una intersección. Y si no nos damos cuenta, no está intersectado nada, ¿eh? Porque aquí tenemos elementos 2 y 4. Aquí tenemos 1, 3, 5 y 7. Entonces quiere decir que no hay intersección. Entonces, eso va a indicar un conjunto vacío. Recuerden que este símbolo es de vacío. Como estamos hablando de conjuntos, pues sería un conjunto vacío, ¿no? También igual recuerden que lo podemos representar con corchetes, pero muy cerrados, ¿no? Es decir, muy juntos, ¿no? Entonces, estos dos indican un conjunto vacío. Entonces, la solución del problema número 5 sería el... Sale, chicos y chicas, continuamos entonces. La pregunta número 6 me dice: dado los siguientes conjuntos, A, B y este que es el universo, ¿no? Dice, encontrar el evento A complemento, intersección B complemento. Vale, chicos, entonces, pues, ¿qué hacemos? Obviamente, tenemos nuestro universo que sería del 1, a ver si nos cuenta, van corridos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es decir, del 1 al 8 es mi conjunto universo, es decir, el conjunto en general, ¿no? Y me está pidiendo A complemento. Es decir, entonces, A nada más tiene los elementos 1, 2, 4 y 5. Entonces, obviamente nos fijamos acá. Recuerden que primeramente tenemos que sacar A complemento. Recuerden que A complemento es lo que falta de A, ¿no? Para que se cumpla el universo. Es decir, tenemos 1, ah, sí tenemos 1. Entonces tenemos el 1, tenemos el 2, ah, sí tenemos el 2. Tenemos el 4, así tenemos el 4. Tenemos el 5, sí tenemos el 5. Entonces, podemos decir que A complemento sería los elementos nada más 3, 6, 7 y 8. ¿Sale, chicos? Entonces, ya obtuvimos A complemento. ¿Qué más nos falta? Ah, pues primeramente debemos de calcular B complemento para finalmente hacer la intersección de ambos, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, escribimos B complemento va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces, nos fijamos en B. En B tenemos los elementos 2, 4, 6 y 7. ¿Sí? Se dan cuenta entonces. Otra vez los voy a escribir acá, ¿sí? Para que veamos. 2, 4, 6 y 7. Entonces recuerden que el complemento de B serían los que faltan en el universo, ¿no? Entonces, ¿está el 2? Ah, sí está el 2 acá. ¿Está el 4? Ah, también está el 4. De ahí nos saltamos al 6. Ah, está el 6 y el 7. Entonces, los que faltan sería el 1, 3, 5 y 8, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos A complemento y B complemento. Entonces, ahora sí hacemos una intersección. Recordar que la intersección de conjuntos es ver qué elemento se repite y obviamente son los que elegimos. Entonces, si nos damos cuenta, en A complemento, el 3 es el primer elemento. Vemos si está repetido en el B complemento. Sí está, ¿no? Entonces sería mi primer elemento. Obviamente el 1 en B, pues no está acá. Tenemos el 6. ¿El 6 está acá abajo? Tampoco está. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el 7. ¿El 7 está? Ah, no, tampoco. Y por último tenemos el 8 y el 8. ¿Vale, chicos y chicas? Entonces, por esa razón, entonces ahora sí podemos dar la solución de A complemento e intersección B complemento. ¿Quién sería nada más? Los elementos 3,8. ¿Vale? Y esta sería la respuesta a mi pregunta número 6. Que si checan la guía es el inciso número, el inciso D. ¿Vale?
Sale, chicos, entonces váyanla checando. Vamos a pasar a la pregunta número 7. Todas más recuerden, si hay dudas, preguntas, comentarios, obviamente el grupo de la ESCA de Pepan que estuvo en mi curso, bueno, tienen mi teléfono, está en el grupo de WhatsApp, si gustan ahí los comentarios, si no también aquí déjenlos en el video y con gusto los respondo. Dale, chicos, continuamos entonces. Continuamos, chicos. Entonces, el ejercicio número 3 dice: escribir mediante el lenguaje de conjuntos la expresión que describe la región sombreada del siguiente diagrama de Venn, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de Venn. Obviamente aquí nada más les faltó decir que todo esto es un universo. Aquí le escribimos la U de universo. ¿Todo? Dale, chicos. Entonces, como les comentaba, una forma ustedes de resolver la guía, de resolver su examen, obviamente es analizando los incisos, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se dan cuenta, aquí tenemos 3 conjuntos, ¿no? Tenemos al conjunto A, que lo escribí de color azul, el conjunto B, que lo escribí de color negro, y el conjunto C, que lo escribí con color rojo, para que se distinga un poco. Y las áreas sombreadas, las escribí, bueno, las iluminé de color verde, ¿no? Como está en la guía, obviamente ahí todo está negro. Entonces, empezamos a analizar primeramente los conjuntos, ¿no? ¿Vale, chicos? Es decir, me fijo el conjunto A y el conjunto B, ¿qué tienen en común? ¿Se dan cuenta? El conjunto A no tiene nada en común con el conjunto B, porque fíjense, este es A y este es B. No sucede nada entre ellos dos, ¿vale? No hay nada iluminado, ¿sí? Entonces quiere decir que A con B no tiene relación ninguna. Entonces, ahora nos fijamos si A tiene relación con C. Aquí se ve claramente, chicos. Aquí sí tenemos A. Y fíjense, con C, ¿no? Esta parte es A, pero a su vez tiene una parte de C, es decir, está tomando esta parte. Recordar que, fíjense, es esta parte, esto se refiere a una intersección, porque justamente en este lado sombreando de verde se están intersectando los elementos. Estoy hablando de una intersección, entonces, ¿qué hago? Recordar que lo hago así. ¿Con quién? Con el conjunto C de casa. ¿Sale, chicos? Entonces, ese sería mi primer dato. ¿Sí? Luego hacemos también la otra observación, es decir, analizamos A con C. Primeramente, A con B no tienen nada en común. A con C sí tienen algo en común. Ahora vemos los conjuntos B y C. ¿Se dan cuenta? Entonces escribimos el conjunto B. Y vemos si tiene algo en común con C. Ah, pues sí, ¿no? Este es B y este es C. Fíjense. Entonces, de B hay una partecita que es también algunos elementos de aquí del conjunto C. Entonces, por esa razón puedo decir igual que el conjunto B tiene una intersección con el conjunto C. ¿Vale, chicos? Eso es lo que puedo decir. Recuerden que esto se intersecciona. Unión se refiere a que, bueno, si yo tengo elementos así, unión pues sería obviamente iluminado todo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque recuerden que unión es que estoy uniendo tanto los elementos del conjunto A con los del conjunto B, ¿no? Obviamente si tenemos 3, pues también. Entonces, como aquí nada más es una parte, se refiere a una intersección. Entonces, pues con esos datos ya podemos analizar los incisos, ¿no, chicos? Podemos proseguir analizando, pero bueno, esa sería una forma clara y sencilla, ¿no? Y si nada más me acuerdo de esto. Y entonces pasamos al inciso A, me dice el inciso A, dice A, intersección B. Y me dice eso que a su vez es la unión de los conjuntos B intersección C. Entonces se dan cuenta, el primero es A intersección B, ¿no? Pues nada que ver, estamos viendo que A con B no tiene nada en común, entonces por esa razón se dan cuenta el inciso A, lo descartamos. Vámonos al inciso B, ¿sí? En otras palabras, el primer elemento, los primeros símbolos que deben de ir son estos, ¿no, chicos? Entonces, obviamente, si se fijan en su guía, no están en el inciso A. Nos vamos al inciso B. Ah, en el inciso B sí están, ¿cierto o no? Están A, intersección C. Pues de una vez analizamos los demás, ¿no? En el inciso C se dan cuenta que tampoco, ¿no? Entonces, el inciso A lo descartamos, el inciso C también. El inciso D, ¿qué es el inciso D? Ah, el inciso D también desde su inicio se parece. Entonces, ahí es a lo que me refería, que pueden ir viendo los incisos, ¿no? Entonces tenemos el A y el C. Pero bueno, vamos a ver sus elementos ahora. Me dice que quiero ahora B intersección C, ¿vale? Entonces,
¿Qué hago? Ah, pues me fijo en el inciso B porque nada más queda el inciso B y el inciso D, ¿no? Entonces, inciso B sí tiene B intersección C y también tiene el inciso D B intersección C. Pero, ¿cuál es la diferencia ahí? Que en B tiene la unión y en D tiene la intersección. Entonces, ¿qué sucedería ahí? Pues sería una unión, si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué razón? Ah, porque ya tengo analizado entonces A con C y a su vez quiero B con C. ¿Qué sucede entonces? Los estoy, ¿qué? Uniendo. ¿Vale, chicos? Entonces, por consiguiente sería el inciso B. ¿Vale, chicos? Entonces, esa nada más es de analizar. Entonces, una recomendación, cuando tengan diagramas de Venn o algo así, pues vayan detallándolos y chequen los incisos, ¿no? Como les digo, 2 van a concordar y 2 no. Entonces, ahí empiecen a checar. Entonces, sería el inciso B. Dale, chicos, continuamos. Dale, el siguiente ejercicio me dice, de acuerdo al siguiente diagrama de Venn, que sería este, chicos, determinar la siguiente operación de conjuntos. Me está pidiendo A unión B y a su vez unión con C, y todo eso quiero obtener el complemento, es decir, la C de casa acá arriba. ¿Vale? Recuerden que si se las cambian en el examen y es una comita o una apóstrofe, indica complemento. ¿Vale? Dale, chicos, entonces, bueno, aquí tenemos entonces 3 conjuntos igual, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a verlos detalladamente. El conjunto A está representado por el 1, 4, 5, 6 y 9. El conjunto B está representado con el 1, 2, 3, 4 y 8. Y el conjunto C está representado por 3, 4, 5, 7 y 10. Entonces, fíjense, aquí tienen algo en común, ¿no? Fíjense, se dan cuenta, el A tiene algo en común con el B, ¿no? Es decir, el A está compartiendo elementos 1, 4, 1, 4, ¿no? ¿Cierto, no? Y a su vez el C también está compartiendo elementos con el A y el B. Es decir, el C está compartiendo elementos 5 y 4 y 4 y 3 en B. ¿Ah? Pero bueno, nos está pidiendo esto, vamos a calcularlo detalladamente. Y obviamente tenemos, se dan cuenta, el 12 afuera, ¿no? Es decir, ¿qué le falta ahí a ese diagrama de Venn? Yo le escribiría la U de universo, ¿no? El universo, ¿cuál sería? Todo lo que está acá afuera, que en este caso nada más ese es el 12. ¿Ah? Vale, chicos, entonces nos dice A unión B. Entonces, si nos está pidiendo unión, recordar que la unión es juntar todos los elementos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de color verde. Está pidiendo los elementos de A, entonces estos serían todos los elementos de A. Se dan cuenta también el 5 y el 4. Y lo quiero unir con B, es decir, entonces también agarro estos. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo hice entonces ahorita A unión B. Y a su vez quiero la unión con C. Pues ¿quién me faltó de C? Pues nada más 17, ¿no? Es decir, entonces, se dan cuenta, voy a iluminar todo, ¿no? Esa sería la operación aquí en el diagrama de B. Pero me está pidiendo, que ya como ya calculé eso, me está pidiendo el complemento. Pues ¿quién es el complemento? Recuerda que el complemento venía en la pregunta número 1, ¿se recuerdan en su guía? Entonces, el complemento, ¿quién sería nada más? El número 12. ¿Por qué razón? Porque es lo que complementa a la unión de estos 3 conjuntos, lo que está en el universo. Y como en el universo nada más está el 12 afuera, si aquí tuviéramos un 13, un 15, un 16, el 0, 20, pues son esos números, ¿no? Esos elementos. Pero como aquí nada más está el 12, entonces por lo tanto el resultado de esta operación de conjunto sería el elemento número 12. ¿Vale, chicos? Así de sencillo. Entonces, pues, ahí lo tienen. Continuamos. Vale, chicos, entonces el siguiente problema dice relacionar el diagrama de Venn con la expresión de conjuntos que le corresponda. Entonces aquí la escribí 1, 2, 3, 4 y acá tenemos los incisos. Vale, chicos, entonces se dan cuenta, este como que es nuevo, ¿no? No sé si ya lo conocen ustedes. O sea, esto se llama diferencia simétrica, ¿sí? Se parece a la diferencia, pero la diferencia no de conjuntos nada más era A menos B, ¿no? Eso es lo que me quería decir, A menos B, diferencia. Esta es diferencia simétrica. ¿A qué se refiere la diferencia simétrica? Es la unión sin intersección, es a lo que se refiere, ¿vale, chicos? El inciso B, pues sería una intersección, ¿no? Quiere una intersección de A con B. El inciso C quiere una unión de A con B. Y el inciso D quiere la unión del conjunto A con B, pero a su vez el complemento. Entonces,
pues una forma también de resolverla es ver los que me acuerdo, ¿no? Los que son más sencillos y obviamente el que quede pues es el último, que sería la diferencia simétrica, si no recuerdo cómo se relaciona la diferencia simétrica. Vale, chicos, entonces pues empezamos. Aquí tenemos al conjunto A y el conjunto B. Se dan cuenta, están iluminados, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy tomando estos elementos y estos elementos. Recordar que eso nos estamos refiriendo a una unión, ¿no? Esto sería una unión de conjuntos, ¿sí? Vamos a analizar qué es una y ya después los relacionamos. Tenemos el número 2, fíjense, el número 2 también tenemos el conjunto A y el conjunto B. Recuerden que obviamente yo aquí le escribo la U de universo, U de universo, U de universo y U de universo, ¿no? El universo es todo el rectángulo. Entonces aquí tenemos A y B y se dan cuenta, lo que está iluminado es lo que está afuera de los elementos. Es decir, esto que viene siendo, chicos, ¿quién recuerda esto? Cuando está iluminado aquí por dentro. ¿Quién recuerda? ¿Qué es? Recordamos que lo checamos, ¿no? Eso se está refiriendo a un complemento, ¿cierto? ¿No? Entonces, esto viene siendo complemento. Y luego tenemos el número 3. El número 3 en ese dibujo, ¿qué nos está diciendo? Pues simplemente nada más la intersección, ¿no? Es otra forma de ver la intersección. Es decir, A se está intersectando con B. Entonces, a eso le vamos a hablar intersección. Y por último tenemos esto, entonces, esta sería la diferencia simétrica. Que igual se representa por medio de un triangulito. Y eso quiere decir que es la unión. Bueno, sí, la unión pero sin intersección, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero eso? Que está uniendo los dos elementos, pero sin su intersección, sin este elemento. Entonces, pues ya que tenemos eso, pues ya nada más nos queda que analizarlo, ¿no? Es decir, ¿qué cosa entonces? El número 1 es unión, entonces sería el 1 con la C de casa, ¿no? Unión. Luego tenemos el 2, sería el complemento. ¿Dónde vemos el signo complemento? Ah, aquí está, es en B, ¿no? Entonces se puede decir que es 2D, estamos hablando del complemento. Luego en el 3 tenemos la intersección. ¿Intersección dónde estamos hablando? Ah, en el inciso B, ¿no? Y por último tenemos la diferencia simétrica, que no es más la que nos queda, ¿no? Que sería el inciso A. ¿Vale, chicos? Entonces, de esa forma está resuelto entonces el problema número 9. Entonces, ahí lo tienen y continuamos. Chicos, el segundo problema es el número 10 y dice, en una fiesta hay 3 sabores de pasteles: chocolate, fresa e imposible. Representar con un diagrama de Venn el evento. ¿No? ¿Qué evento? El que dice aquí, ¿no? Prefieren comer chocolate o de fresa, pero no el imposible. ¿Sí? Entonces, ahí está refiriendo, vamos a ver, chocolate es C, ¿no? Obviamente C de chocolate. Luego tenemos entonces el conjunto F, que es de fresa, y por último tenemos la I, que es del imposible, ¿no? Y entonces ahí tenemos ahora los diagramas de B, ¿no? Inciso A, B, C y D. Entonces me está diciendo, representar con un diagrama de B, prefieren comer chocolate o de fresa, pero no el imposible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues solamente vamos a escribir acá, o dibujar más bien, los elementos, los conjuntos. Es decir, entonces aquí tenemos el conjunto C, chicos. Acá tenemos el conjunto F, de los pasteles. Y acá tenemos el conjunto I. Ahí estamos representando entonces los 3 pasteles, ¿vale? Que nos dice chocolate, fresa y el imposible. Y la pregunta es, ¿prefieren comer chocolate o de fresa? Es decir, chocolate o de fresa, pero no el imposible. Entonces, ¿quieren comer chocolate? Ah, bueno, entonces yo quiero comer chocolate. Bueno, entonces esta parte es del chocolate, ¿no? Se dan cuenta. Ajá. Bueno, hasta ahí, ¿no? ¿Por qué razón esto ya no? Porque es que es parte del imposible, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo dejo.
pero también quieren comer fresa, ¿no? O fresa, el fresa también tiene parte de chocolate, pues también puedo iluminar, ¿no? Sin el imposible de acá, y todo lo de fresa, que es lo restante de acá, ¿vale? Sin tocar ¿por qué razón? Porque este círculo es conjunto, representa el imposible, y la pregunta dice, chicos, pero no el imposible, entonces a no lo están valorando, ¿no? Es como si quitáramos esto, ¿no? Es como si quitáramos esto, entonces al imposible nadie lo pela, ¿no? No lo quiere, ¿vale? Que no sé por qué también sabe rico, chicos, ¿vale? Entonces, pues obviamente ahí se dan cuenta es el inciso A, ¿vale? Continuamos entonces, chicos. El ejercicio número 11. El ejercicio número 12 dice: las, espacio, se emplean para describir el número de formas posibles de seleccionar R objetos de un total de N sin importar el orden. ¿Vale, chicos? Entonces, ahí obviamente estamos hablando de combinaciones, ¿no? ¿Sí? Sería la respuesta correcta. ¿Por qué razón? Tenemos los incisos. Inciso A, relaciones; inciso B, particiones; inciso C, permutaciones; e inciso D, combinaciones, ¿sí? Entonces, al igual, si no recuerdo, ¿qué era una permutación? ¿Qué era una combinación? ¿O a qué se refiere este enunciado? Pues empezamos a analizar los incisos, ¿no? Me dice el inciso A, relaciones. Obviamente sabemos que una relación no es, porque es relacionar un objeto con otro, ¿no? Es decir, si nos referimos a la palabra relación, estamos hablando de una función. Entonces descartamos el inciso A. Luego nos dice el inciso B, partición. Pues nada que ver tampoco, porque partición quiere decir que estoy partiendo las cosas, es decir, una división, ¿no? De algo le toca a algo, ¿sí? De un todo, por así decirlo. Entonces nos quedamos nada más con permutaciones y combinaciones, ¿no? Y recordar entonces que les había comentado en la clase anterior, obviamente los que no tuvieron en la clase, vamos a ver básicamente combinaciones y permutaciones. Entonces ahí hay algo muy claro que debemos de acordarnos. ¿Cuál es? Que en permutaciones sí importa el orden y en combinaciones no importa el orden, ¿no? Entonces, por esa razón es una combinación, porque me está diciendo sin importar el orden, es decir, no me va a importar el orden de los objetos que seleccione, ¿no? Entonces, la 11 sería el inciso D. Entonces, en los demás ejercicios del 13 para adelante vamos a ver ya las permutaciones y combinaciones con sus diferentes resultados, ¿no? Para aquí lo dejamos entonces como combinaciones, porque las combinaciones no importan el orden. ¿Vale, chicos? Continuamos entonces con el inciso, con la pregunta número 12, y con eso terminamos lo que es teoría de conjuntos, para pasar ahora sí a técnicas de conteo. Entonces, el ejercicio número 12 me dice: considera los conjuntos U, que es A, B, C, y llegar hasta Z, ¿no? Es decir, se puede decir que el abecedario, ¿no? Que es el universo. L, nada más las vocales, A, E, I, O y U. Y M, números primos menores o iguales que 11. ¿Vale, chicos? Relacionar de manera correcta las columnas. Entonces, se puede decir que a relacionar las columnas, entonces vamos a escribir las columnas de este lado. Vale, chicos, entonces escribimos el conjunto universo, el conjunto L y el conjunto M. Antes de empezar, chicos, aquí hay que detallar básicamente bien los elementos del conjunto M, ¿no? Me dice números primos menores o iguales a 11. ¿Sí? Entonces, primeramente recordar que es un número primo. Entonces, obviamente recuerden, número primo es aquel que es divisible entre él mismo y la unidad, nada más. Me pueden decir: maestro, pero cualquier número puede ser divisible entre él mismo. Sí, claro. ¿Puede ser divisible entre la unidad? Claro que sí. Pero nada más esos dos deben de ser. Es decir, un ejemplo: ¿por qué el 4 no es primo? Porque el 4, aparte de ser divisible entre él mismo, aparte de ser divisible entre la unidad, es decir, entre 1, es divisible entre ¿quién? Entre 2, ¿no? ¿Qué puedo decir 4 entre 2? ¿Vale? Entonces, ahí ya tiene 3 opciones. Entonces, ahí no cumple la definición o la propiedad de número primo, que nada más es divisible entre él mismo y la unidad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esa sería la definición de número primo. Por si no recuerdo cuáles son los primeros
números primos, ¿no? Pero por consiguiente los primeros números primos, ¿cuáles serían? Obviamente 2, 3, 5, 7 y 11, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos entonces, ahora sí ya definido bien nuestro conjunto M, que nos dice números primos menores o iguales que 11. 2, 3, 5, 7 y 11. Ahora sí ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular. Vale, entonces calculamos. Entonces primeramente me está pidiendo L unión M. Entonces L son los elementos A, I, O, U, es decir, las vocales, y lo quiero unir con M. Entonces, esta opción, ¿cuál sería entonces? Pues serían todos, ¿no? Es decir, entonces, aquí tendría que escribir A, E, I, O, U, 2, 3, 5, 7 y 11. ¿Vale, chicos? De esta forma, entonces. Vamos a borrar acá para que no se vea muy junto eso. Entonces, esa sería la solución. Entonces, aquí ya tenemos detallado lo que son los elementos del conjunto M. Esta sería entonces el resultado de mi primera opción, L unión M. Dale, continuamos entonces. Ahora nos está pidiendo una diferencia, es decir, nos está pidiendo la diferencia de los elementos de U. Es decir, aquí obviamente tenían que cambiar U de universo para referirnos a esto, menos L. Recordar qué cosa, que cuando hablamos de universo, pues son todas las opciones, ¿no? ¿Vale, chicos? Entonces, pues calculamos cuál sería el resultado del universo menos el conjunto L. Entonces, ¿qué sería? Pues escribir todas las letras del abecedario, ¿no? Es decir, entonces, A, B, C, D, E, F, G, bueno, ahí me voy, ¿no? Escribir la caseta nomás, ¿no? Y a eso le voy a quitar los elementos de L, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿qué elemento le voy a quitar? L. Es decir, entonces le voy a quitar lo que es la A, le voy a quitar lo que es la E, obviamente por aquí está la I, la O, la U, ¿no? Las que siguen. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar BS, es decir, a lo que me refiero, ¿qué me va a quedar dentro del universo, chicos? Y lo puedo hacer en un diagrama de Venn. Me va a quedar L complemento, ¿sí están de acuerdo? Es decir, lo que le falta aquí, que está en el universo. Entonces, por lo tanto, este sería L complemento. ¿Vale, chicos? No lo quise detallar aquí porque es que escribí todas las letras del abecedario, ¿no? Pero obviamente son las que no están aquí. Vale, continuamos entonces con el 3. El 3 me dice M complemento. Pues ahí claramente lo estamos viendo, ¿no? Quiere M complemento, ¿cierto o no? Es decir, M complemento. Los elementos de M son 2, 3, 5, 7, 11 y quiere el complemento, es decir, entonces se puede decir que estamos hablando del universo, ¿no? Porque recuerden que el complemento es lo que está acá afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, por así decirlo, aquí tenemos el elemento L y aquí el elemento M, ¿no? Y quiero el complemento, obviamente, ¿de quién me está pidiendo? De M, ¿no? Entonces sería M complemento acá, que ¿quién es? Pues el universo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí es U de universo. ¿Vale, chicos? Ahí vamos detallando ya los incisos. Ahora vamos a determinar el 4 que me dice universo, ¿no? ¿Cierto o no? El universo, ¿cuál sería? Me dice U de universo. Pues U de universo sería U unión L, ¿sí están de acuerdo? Es decir, quiero el universo son todas las letras, ¿no? ¿Sí? Es decir, de la A a la Z. Y se dan cuenta, L sí tiene elementos que están acá, ¿no? Pero M no, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces
este universo, o sea, lo que queremos calcular aquí el universo, sería el universo unión con L. ¿Vale? Entonces, aquí para distinguir la L, por eso también lo distingo así, también en la guía viene, ¿no? Es decir, aquí sus patitas de la U para no confundir con la U de unión, ¿no? ¿Vale? Entonces, el 4 sería entonces U unión L. Y por último, si nos vamos a la guía, pues queda, ¿con quién vamos a unir el 5? Pues obviamente con el vacío, si se dan cuenta, ¿sí? Y si concuerda, ¿no? Si lo hacemos, es decir, tenemos el universo, que eso es todo, ¿no? A, B, C, D, F hasta la Z. Y lo quiero intersectar con M. Y fíjense, M es 2, 3, 5, 7, 11. Acuérdense que intersección de conjuntos es que los elementos tanto de en este caso del universo, concuerden, o se repiten más bien. Se dan cuenta, pues aquí hay letras y aquí hay números, pues no hay nada que ver. Entonces, esto estamos hablando de un conjunto vacío, es decir, que no hay elementos en común que cumplan esto. ¿Sí? ¿Vale, chicos? Entonces, igual recuerden, si hay dudas, preguntas, comentarios, bueno, ahí abajo hagan sus preguntas. Y si no, de todas formas, los que tuvieron en mi curso de preparación al Politécnico de la ESCA de Pepan, pues hay un mensajito por WhatsApp y con mucho gusto lo contestamos. ¿Vale, chicos? Entonces, esta sería la parte de teoría de conjuntos, ¿no? Que si se van a la guía, hasta aquí termina lo que es la teoría de conjuntos. Entonces, hasta aquí dejamos este video, chicos. Bueno, si gustan copiarle, pues recuerden que pueden ponerle pause, regresarle si no entendieron. Entonces, hasta aquí dejamos ahorita este video. Voy a subir los siguientes videos de los demás ejercicios por partes, ¿no? Es decir, esta parte fue de teoría de conjuntos, vámonos a técnicas de conteo, después vamos a lo que es la probabilidad condicional y terminamos con estadística. ¿Sale, chicos? Entonces, pues todavía tienen tiempo para estudiar. Entonces recuerden este video, si les gusta, si les sirvió de algo, pues pueden compartirlo con sus demás compañeros, ¿no? Los que a lo mejor no pudieron o no tuvieron la oportunidad de tomar el curso completo. Pues esta parte espero que les sirva, ¿no? De probabilidad y estadística.